Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de La Primera Infancia Primero. Gracias por estar con nosotros. Y como ustedes saben, nosotros siempre tratamos de encontrar personajes importantes que nos ayudan a ver la vida en un contexto muchas veces diferente al nuestro día a día. Y justamente esos contextos y esas historias que nosotros las ponemos acá es para que nos ayuden a todos a tener una vida mejor, a ver con calidad nuestras relaciones internas y a pensar en el hoy para proyectar un futuro. Porque a veces nos proyectamos tanto en el mañana, en lo que queremos hacer, en lo que queremos conseguir, que nos olvidamos que hoy es lo que tenemos, nuestro entorno, nuestros niños, nuestra familia, nuestro contexto, nuestra comunidad. Y justamente yo estaba viendo las posibilidades de hacer, de tener un personaje importante para hoy día y me encontré con un título que me vino así como los niños de lo voy a leer. Sí, los niños del séptimo piso. De verdad que me llamó la atención el título y me puse a investigar, ¿no? Entonces el tema que yo puse fue historias que se deben contar, los niños del séptimo piso, y poder encontrar a la persona que había escrito esto. Y me encontré gratamente con Camila Cantuarias. Ella es Community Manager de Donante Pendiente, también es periodista y tiene un diplomado en Relaciones Comunitarias en ESAN. O sea, es una persona muy preparada y lógicamente acá estamos justamente para saber el inicio de estas historias, cómo se involucró con estas historias, en los objetivos que ha perseguido al contar estas historias. Y yo debo felicitarla porque es una joven, muy joven, con una sensibilidad muy grande, porque no todas las personas que viven este tipo de experiencias la plasman en algo tan bonito como es este libro que tenemos acá. Y es sobre este libro que nosotros vamos a conversar porque son realidades que nos van a dejar un profundo mensaje y quizás rever nuestras vidas del hoy para el mañana. Muchísimas gracias por estar aquí, Camila. De verdad te felicito. Es una historia muy linda. A mí me gustaría saber de tus inicios, cómo te involucraste y qué fue lo que más te sensibilizó para coger estas historias. Bueno, yo comencé a ir al Hospital de Neoplásicas en el 2014, que fue el año que conocí a Vanessa Vázquez. Ella tenía la idea de Donante Pendiente, que es una organización sin fines de lucro que funciona hasta el día de hoy. Yo soy Community Manager de Donante Pendiente. Y yo, bueno, la primera vez que llegué al Hospital de Neoplásicas fue para mí, sentí mucha impotencia cuando entré al hospital. Fue un golpe de realidad muy fuerte. Vi un montón de cosas que me hicieron sentir un montón de emociones diferentes. Y de hecho me sensibilizaron bastante. Yo, de hecho, siempre me he considerado una persona bastante sensible. Siempre me he considerado una persona que quería hacer una diferencia, un cambio en nuestro país, pero nunca pensé que iba a ser en el sector salud. Siempre pensé que iba a ser en educación, tal vez, o en algo que no fuera la salud. Pero fue en el tema de la salud y me sorprende un montón porque yo soy periodista. Entonces, como que no soy ni... No veías la relación. Claro, pero al final tiene mucha relación, en verdad, las dos cosas. He tenido la suerte de conocer a gente maravillosa en el hospital, desde los pacientes, a sus familiares, a doctores, a enfermeras, a asistentes sociales que me han ayudado un montón durante todo este proceso que ha sido vivir, acompañar a estos familiares en todo este tiempo. Me imagino que tú has tenido muchas experiencias, has conocido directamente a estos niños que ahora son nuestros héroes protagonistas, pero me gustaría saber qué tan difícil es seleccionar, porque yo creo que todas las historias son importantes, todas las historias tienen un contexto, todas las historias tienen una familia detrás, pero ¿qué fue lo que te impactó para escoger a estos niños que son los héroes de tu historia? Bueno, lo que pasó fue que cuando el libro comenzó como un trabajo universitario,
yo estoy de la UPC, se llamaba el curso de periodismo literario, y mi profesor dijo que teníamos que elegir de un tema que nos apasionara mucho. Entonces yo dije, bueno, voy a escribir de mis chiquitos. Y dije, voy a escribir en formato de crónica. Y voy a escribir 5 crónicas. Al principio eran 5 crónicas. Y dije, bueno, es momento de seleccionar los personajes que van a entrar en el libro. Y lo hice en base a, primero, con quienes tenía mayor afinidad, o sea, de los padres, claro, y con quienes yo sentía que se iban a poder abrir un poco más a mí, contarme las cosas tan personales como las que salen en el libro, cosas tan dolorosas como las que salen en el libro. Porque ir a donde cualquier otro paciente o cualquier otro familiar y preguntarle cosas tan personales, sobre todo si su hijo, por ejemplo, ya falleció, y estar preguntándole a cada rato, porque tienes que preguntarle cosas periodísticas como desde el nombre del doctor que lo atendió, hasta cuántas unidades le pusieron para que el libro sea lo más exacto posible. El papá a veces puede desesperarse y, ¿no? Claro, la sensibilización a flor de piel Exacto. Es muy difícil, ¿no? Entonces, en cambio, con los papás que yo elegí ya la amistad era muy fuerte. Éramos muy amigos, entonces claro, ya era más, digamos, sencillo poder hacerle esas preguntas y poder citarlos en mi casa, o a veces los recogía del hospital y nos íbamos a dar vueltas y yo los entrevistaba mientras yo manejaba, y luego los dejaban en el hospital, o nos íbamos a tomar un café y los entrevistaba. Y así fue que comencé a escribir este libro. Igual fue muy fuerte, en verdad, escribirlo, claro, porque las preguntas que se hacían no eran preguntas fáciles, ¿no? Eran preguntas muy difíciles y los papás a veces se ponían a llorar, bueno, casi siempre se ponían a llorar. Y me acuerdo que de una vez en específico, que entrevisté a una mamá, a Cari, y estamos en la sala de mi casa, y no me acuerdo qué le pregunté, y ella se puso a llorar. Nunca la había visto llorar así, porque Cari no lloraba casi nunca. Y se puso a llorar y a llorar y a llorar, y yo no sabía si apagar la grabadora o dejarla correr. No porque eso me iba a servir para el libro, claro, sino porque no sabía qué hacer, y al final tipo dejé la grabadora y fui y la abracé, y luego después de un rato la abracé, la consolé, hablé con ella, estuvimos un rato hablando, y en la noche que transcribí la entrevista, estaba transcribiéndola y llegué a la parte de cuando ella comenzó a llorar, y mi corazón se hizo como una, o sea, un nudo. Como un nudo, porque a Cari yo la quiero mucho, y ese dolor que ella estaba sintiendo en el momento que ella estaba llorando me dio tanta pena. Entonces, eso es un ejemplo nomás, por ejemplo, ¿no? Pero yo te voy a decir que ese fue muy positivo. Tú has señalado una persona que nunca lloraba, estoica, enfrentando una realidad, y que probablemente el duelo no lo había hecho como debía hacerlo. Y yo creo que ese momento, con relación al tema que tú le habías planteado, le sirvió de mucho, le sirvió para ella poder hacer algo del duelo que lo necesitaba hacer. Así es que te felicito porque conseguiste llegar a ella, ¿no? Y te lo hablo como psicóloga. Porque realmente a veces la gente dice, no, pero ¿qué está hablando? Porque es así, a veces necesitamos hacer una catarsis para poder después dar el siguiente paso. Y tú jamás te vas a olvidar de la situación, jamás te vas a olvidar de tu bebé, jamás te vas a olvidar de todo lo que has pasado, pero sí vas a tener un punto de partida para comenzar de nuevo, porque esa es parte de nuestra historia. Te felicito porque realmente lograste algo muy positivo. ¿Y las otras historias? Las otras historias son 6. O sea, ahora el libro que está publicado son 6 historias que... ¿Quieres que te vaya contando sobre cada una? Si me las cuentas, perfecto. Sí, bueno, voy a contar. Bueno, en todo caso, yo no sé si tenemos el tiempo para ir a un pequeño corte, porque necesitamos esas otras historias que sean completas y que no la tengamos que cortar, porque realmente no podemos cortarlas, ¿no? Son historias muy lindas, y yo creo que nosotros vamos a hacer una reflexión. Necesitamos saber solamente los puntos de las historias que faltan, y después las vamos a narrar posteriormente. O sea, ¿cuáles son esas otras historias? No vamos a mencionar los nombres, obviamente, si no vamos a comprar el libro, entonces ahí vamos a tener la realidad. O sea, ¿cómo es que tú escogiste esas otras historias? Okay. Para después contar las otras. Ya. ¿Te cuento ahorita? Sí. Sí, ya. Entonces, en el caso de la primera historia, por ejemplo, fue porque yo tenía este niño,
Era un niño al que yo quería muchísimo, 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 muchísimo. Y cuando yo comencé a escribir este libro, él ya no estaba con nosotros. Entonces, cuando él fallece, yo le hice una promesa interna a él, que él no sabe. Ahora lo debe saber. Ahora lo sabe. Que era que yo iba a hacer que su nombre no fuera olvidado. Que la gente supiera quién era él. Y que la gente supiera lo importante que él había sido para mí, lo importante que él había sido para mis amigas, lo importante que él había sido para sus padres y lo maravilloso que era. Entonces yo quería que la gente supiera eso. En el libro no hay ninguna foto, porque no nos parecía que tenía que haber fotos. Obviamente. Pero quería a través de mis palabras que la gente se hiciera una idea en la cabeza de cómo era él físicamente, porque era el niño más lindo del mundo, tenía la sonrisa más preciosa del universo y tenía la risa más bonita y era muy soñador. Entonces yo lo elegí y lo elegí como primer capítulo específicamente por eso, porque digamos que él era como el héroe de la historia. Y el segundo capítulo es porque la mamá de esta niña se hizo muy amiga mía, es todavía muy amiga mía. Es más, en la presentación de mi libro el sábado, ella habló contando su experiencia en el hospital. Es una mujer muy fuerte, le dicen la madre coraje porque es la mujer más fuerte que he conocido. Es una mujer sorprendente, increíble, buena madre, un ejemplo, la verdad, de valentía y de todo. Coraje, ¿no? De coraje. Es grandiosa, la verdad. Entonces la elegí por eso. Y bueno, y su hija también era muy importante para mí. Todos mis chiquitos son importantes para mí. Claro. Pero en este caso específico, justo el nombre del segundo capítulo es el nombre de la mamá. No el nombre de la hija, sino el nombre de la mamá. Y el otro niño, los otros dos niños, son niños que conocí en el hospital y que sus historias son diferentes, los desenlaces son diferentes. Con uno soy muy cercana, con la mamá hablamos muchísimo. Ella no vive acá en Perú, pero hablamos muchísimo. Hablamos por WhatsApp, por Facebook, me manda fotos de su hijo, me cuenta cómo está, y su hijo es un travieso. Porque estar enfermo no significa que deja de ser niño. Claro, ¿no? Es un travieso, ha cambiado un montón desde que lo conocí. Antes era todo, bueno, ahora está gordito de nuevo, pero antes era todo gordito, y era chiquito cuando lo conocí, tenía, no sé, pues 7 años. Ahora ya está grande y él quería una bicicleta, me acuerdo clarito, que él quería una bicicleta. Por eso la portada del libro es una bicicleta. Es una bicicleta, sí, porque él quería una bicicleta, se moría por una bicicleta roja de rueditas. Quería una bicicleta roja de rueditas. Y el otro niño quería irse a Miami para que lo trataran, para que pudiera estar bien, sano, trabajar en Bacus, quería trabajar en Bacus, y poder comprarle a su mamá un par de botines. ¡Ay, qué bonito! Entonces ese es el sueño Con del otro proyectos niño. de vida. Todos tenían sus proyectos de vida. Claro que sí. Y bueno, y finalmente la otra historia es de una niña muy cristiana, muy católica como su madre, que pasaron por momentos muy difíciles juntos, pero que es una historia de supervivencia muy bonita. Y vale la pena leerlo, la verdad. Sí, no, definitivamente creo que todos vamos a quedar bastante impactados con las historias que hay, pero acá yo quiero remarcar lo que tú has señalado. No es cuestión de decir, ay, qué pena, los niños enfermos, porque eso lo planteaste muy claro desde un inicio, sino ver cómo aprendemos a través de estas historias a ser una familia íntegra. Yo creo que ahí está el mensaje, a ser resilientes, a ser cual ave fénix, a resurgir de las cenizas. Esos son temas que nos ayudan y que a nosotros, que normalmente a veces tenemos situaciones circunstanciales que parece que el mundo se va a acabar, no es así. Hay situaciones más difíciles, claro. Alguno diría eso es un consuelo que no nos apoya, pero sí debe ser un consuelo maravilloso. Bueno, yo creo que ahora sí nos vamos a un pequeño corte y regresamos con el detalle de este libro y con Camila, que muestra toda su sensibilidad a través de historias de niños que viven, algunos para contarlas. Nos vamos al corte.
El acoso escolar, reflejado en estrés, ansiedad, aislamiento social y hasta suicidio, se puede prevenir y detectar a través de la inteligencia artificial con WhatsOmap. WhatsOmap es una herramienta en forma de juego con preguntas y respuestas que recoge información sobre las relaciones entre los compañeros de clase. El objetivo es mejorar la convivencia entre los alumnos. WhatsOmap es la primera plataforma que usa inteligencia artificial y que identifica a los actores del bullying y ciberbullying, acosadores, acosados, observadores activos y pasivos y facilitadores, líderes, mediadores, en quienes nos podemos apoyar para la solución del problema. La inteligencia artificial de IBM nos permite interactuar de una forma individual con cada alumno, posibilitando trasladar acciones que ayudarán a cambiar comportamientos, reforzar a los afectados y entender el problema. Con WhatsOmap, su centro educativo obtiene una información valiosa con la cual se puede tomar mejores decisiones, porque lo que no se mide no se puede mejorar. WhatsOmap cuenta con el respaldo de un equipo técnico integrado por expertos en educación, psicólogos, pedagogos, antropólogos, matemáticos, ingenieros de sistemas y analistas de datos. Es un programa que ya se viene aplicando con éxito en España. WhatsOmap es el juego de la amistad, porque con la amistad no se juega. Bueno, estamos con Camila, ella nos está contando pues de todas estas experiencias vividas a través de estos niños, donde ella ha participado y ha tenido, yo creo, una gran influencia no solamente en nuestros niños héroes de la historia, sino también con sus familias, que eso es muy, muy importante. Realmente has mencionado a grosso modo la forma como has llegado a los niños, pero ¿cómo tú te has involucrado con las familias? Yo sé que no es muy fácil, ¿no? Y sobre todo son niños que siempre han marcado algo. Quiero tener una vida mejor. Y de alguna forma tú los has encorajado para salir adelante, para poder tener esa capacidad de resiliencia. Y aunque el proceso de la propia enfermedad señale que no va a ser muy fácil, pero ellos han tenido esperanza. ¿Cómo es que has manejado esta relación con las familias y los niños? Bueno, con las familias era, digamos que era un poco más sencillo, sobre todo con los adultos, hablar del tema de tener esperanza y eso, por el hecho de que yo creo que los adultos, los papás entendían un poco más la situación que los niños. Un montón de los niños a veces eran tan chiquitos, entre 5 años, 4 años, que no sabían muy bien lo que les estaba pasando en el momento. Entonces antes pensaban que, no sé, les estaban poniendo agujas y sangre y no sabían muy bien por qué. En cambio los papás al principio no sabían tal vez qué era la leucemia o qué era el cáncer, pero con el pasar del tiempo ya tenían una idea clara de lo que era. Entonces sentarme con ellos, conversarles, darles esperanza, pero tampoco, yo creo que tampoco fui tan... No quería darle a nadie en ningún momento, porque no soy doctora, como falsas esperanzas de nada. Claro que sí. Lo que yo hacía era básicamente estar ahí para ellos. Entonces, con las más que nada, yo apoyé a las mamás porque cuando vienen de provincia, como la mayoría de mis casos, viaja más que nada un familiar, porque el otro se tiene que quedar trabajando. Y que probablemente habría otros niños. Claro, y tienen otros hijos que cuidar. Claro. Entonces, yo me hablaba con las mamás y las mamás muchas veces estaban solas en el hospital, no tenían a nadie porque sus familias estaban en provincia, sus hermanas estaban en provincia, venían a visitarlas de vez en cuando y ellas se sentían solas, también se aburrían en el hospital, claro, porque sus hijos estaban enfermos, estaban durmiendo todo el día, se sentían mal, ellas se sentían tristes, deprimidas. Entonces yo buscaba la manera de ayudarlas como yo podía, no sé, les llevaba revistas,
me sentaba a hablar con ellas a hablar en el hospital. Iba un día al hospital y me sentaba a hablar con ellas. A hablarles de mi vida, por ejemplo, de la universidad. De cómo algo que las distraiga. Algo que las distraiga, de mi enamorado de ese entonces, no sé, de algo. Y ellos lo conocían, por ejemplo, a mi enamorado lo conocían. Entonces como que yo les hablaba de él. Me decían, ay, ya se van a casar, me vas a invitar al matrimonio. O sea ilusiones. Cosas que las alegraba también. O conocían a mi mamá. Llegaron a conocer a mi mamá. Mi mamá también me apoyó mucho con eso. Entonces, esas cosas como que las sacaba un poco de la realidad que estaban viviendo y les traía un poco más de como tranquilidad a las mamás. Y con los niños era diferente. Ellos eran como, todos me decían tía. Claro. Yo era la tía Camila. Y venían corriendo a abrazarme y yo los cargaba y les daba vueltas. Hacer feliz a un niño o sea, no es que sea fácil, pero, o sea, los niños son felices con cualquier cosita. Sí. Hasta, o sea, yo siempre decía que, por ejemplo, uno de mis niños, cuando estaba muy mal, estaba lleno de vida. O sea, hasta cuando estaba mal, estaba lleno de vida, porque sus ojos brillaban y... La esperanza, ¿no? Claro, y él todavía tenía sueños y le decía a su papá, sí, papá, yo quiero un tren y quiero un carro y yo voy a manejar este tren y yo voy a hacer tal cosa. Y él ya estaba mal. Claro. Y igual tenía todo eso dentro de él. O sea, y su papá lo escuchaba nomás y le decía, sí, hijito, tú vas a hacer todo eso. Y para su papá debe haber sido un dolor inmenso, porque el papá sabía, pero el niño no lo sabía. O tal vez sí lo sabía, pero no lo sé. Nunca le pregunté. En realidad son situaciones difíciles, sí, es verdad, tú nunca vas a saber qué es lo que pensaba el niño, pero a veces los niños son mucho más hábiles que nosotros, sabiendo lo que le está pasando internamente, quieren generar felicidad a los otros. Quizás esa haya sido una situación de este niño. Puede ser, sí. No me sorprendería, ese niño era tan maravilloso, no me sorprende que haya querido hacerle feliz. Claro, sí. Yo hablé con él. Sí. Bueno, en realidad son temas muy importantes. Voy a dejar a Camila respirar un poquito porque es justo y lógico que así sea y nosotros debemos entender porque son historias que nos llegan al alma, son historias, como dije en un inicio, que realmente debemos conocerlas. Y yo de verdad los invito a todos ustedes a que lean el libro, no por el afán de la comercialización ni mucho menos, por favor, porque esto tiene un beneficio. Esto es para un beneficio del mismo centro, pero yo creo que si nosotros nos metemos en estas historias vamos a ver que nuestras vidas son maravillosas y que espero que ninguno de nosotros podamos correr con estas historias que marcan la vida para siempre. Yo no me imagino, de verdad, no me imagino perder un hijo. No me lo imagino. Soy mamá, tengo hijos y toda mamá daría la vida, pero muchas veces no la podemos cambiar porque la vida se nos presenta así. Y ahí está la capacidad de resiliencia que las familias debemos desarrollar y tener para seguir adelante. Voy a preguntar a Camila si podemos seguir. Sí, claro. No, Camila tiene una fortaleza muy particular y de verdad a mí me encantaría que todos los jóvenes tuviesen esa capacidad de ponerse en el lugar del otro, de caminar al lado de las historias, de poder contarlas, de llegar a las familias. Yo lo único que puedo decirles, te felicito por este mensaje que tú estás dando. Pero a mí me gustaría resaltar el objetivo fundamental de esas historias. ¿Qué fue lo que tú pensaste cuando te propusieron escribir el libro? Lo que yo quería era, lo principal, era que yo no quería que todos estos niños de los que yo hablaba quedaran como una estadística más o sea, suena horrible, ¿no? Pero nos ponemos a pensar, cuando tú ves a fin de año los medios de comunicación sacan cantidad o porcentaje de personas que han muerto por cáncer en el año y sale, no sé, tanto por ciento. Yo no quería que estos niños quedaran como simplemente un porcentaje más o un número más. Yo quería que sus nombres quedaran
grabados en la memoria de las personas que los leyeran, que la gente supiera quiénes eran, que tuvieran una idea de cómo sonreían y de los sueños que tenían y cómo era su vida antes de que estuvieran enfermos, y que los recuerden así, con lo maravillosos que eran. Y esa fue la idea, mi motivo y la razón por la que a veces cuando yo me ponía triste cuando escribía el libro, porque ya sabía a veces cómo era el desenlace de la historia, yo igual continuaba escribiendo porque decía, quiero que este libro llegue a los corazones de las personas. Porque hay tantos otros niños en otros hospitales, ya sean en neoplásicas, Hospital del Niño, Almenara, hay tantos, Rebagliati, en tantos otros hospitales que necesitan de nosotros, necesitan nuestro tiempo, nuestro cariño, de tantas cosas que... Nuestra presencia. Nuestra presencia, Solo sí. nuestra presencia, ¿no? Exacto. Y hay mucha gente que está sola. Sí. Hay mucho niño que está solo también por las circunstancias de las familias. Y yo creo que ahí quizás todos nosotros, y ahí te tocaría hacer un llamado a todas las personas que se sensibilicen para simplemente dar un abrazo, porque realmente no es otra cosa que se les pide, ¿verdad? Bueno, la verdad es que yo siempre he pensado que uno siempre puede dar un montón de uno mismo. O sea, yo creo que uno debería dar algo siempre de uno mismo. Es lo que yo creo. No sé si estoy equivocada. Pero podrías, por ejemplo, en el caso de las personas con cáncer, ¿no? Tienes el pelo largo, bueno, eres mujer o hombre, porque tengo amigos que son hombres y han donado su pelo. Puedes donar pelo, puedes donar juguetes, puedes donar libros, puedes donar ropa, puedes donar mantas, puedes donar... Hay tantas cosas que puedes donar, pero la cosa más bonita que puedes darle a alguien es tu tiempo. Porque yo creo que es lo más valioso que le puedes dar a alguien. Pasar tiempo con una persona, ir a darle la mano a alguien. Yo conocí a una bebita hace 3 meses, 4 meses, que me llamó la mamá desesperada y que estaba muy mal su hijita. Y fui a ver a la bebita en neoplásicas. La bebita estaba bien cuando la vi. Fui, le cogí la mano y luego la bebita falleció a la semana, creo. Y yo me sentí tan triste por lo que había pasado, pero al mismo tiempo me sentí feliz porque dije, qué suerte tuve de haber podido coger su mano. O sea, de haberle dado mi tiempo para ir a coger su mano. No solamente de haberle dicho a la mamá, ya te doy, no sé, 100 soles para que le compres pañales. Claro. Sino para haber ido y haberlo hecho por ella. Un contacto más cercano, ¿no? Exacto. Yo creo que eso es muy importante porque siempre se habla del piel a piel, del apego, y realmente no es fácil desarrollar tanto y seguir caminando, ¿verdad? Sí, a veces es difícil. Al principio me costaba un montón, pero un montón de gente me dice, no sé cómo lo haces, no sé cómo lo haces, pero en verdad yo no lo veo como un trabajo, lo veo como mi propósito. Como un apostolado, le diría yo. Sí, no sé, lo veo como... Porque eso es un apostolado, Sí. o sea, ir a un lugar y dar amor y recibir a cambio ese cariño desmedido que los niños te ofrecen, que las familias te ofrecen, es una compatibilidad de un apostolado con un apoyo, con una resiliencia. Realmente es un conjunto de muchos valores, porque ahí están los valores, ¿no? Los valores que todo ser humano debe tener para emprender este camino. No es fácil, pero sí me gustaría que les hagas un llamado a todas las personas para que sigan este camino con mayor o menor intensidad, pero sí acercarse, ¿no? Porque no solamente está neoplásicas, ¿no? Hay Sí. El Hospital del Niño, el hospital para las personas de la tercera generación, el adulto mayor, que realmente son los más abandonados también, ¿no? Sí, claro. Entonces, Aparte también por el hecho de la donación de sangre, que es súper importante. El Perú es el último país de toda Latinoamérica que dona sangre. Donde donamos el 0.5%, que es nada. Es nada. sí, Entonces es muy importante la donación de sangre y plaquetas para las personas que están enfermas. En eso sí me gustaría hacer un llamado a las personas para que tomen en consideración que, bueno, yo siempre digo que si tenemos la suerte de estar sanos, consideremos ir a ayudar a otra persona. No esperemos a que sea alguien de nuestra familia para poder ir a ayudar y donar sangre. Siempre esperamos a que nos afecte a nosotros para poder ayudar.
pero Claro. hay que pensar también que esa persona que es ajena a nosotros, que no es nuestra familia, es familia de alguien, y a esa persona alguien la quiere, y a esa persona alguien la llora y la Claro. extraña. Entonces hay que tener en consideración eso y ser un poco más solidarios y intentar ayudar. Ujú. Nosotros vamos a ir a un pequeño corte, vamos a regresar enseguida porque vamos a aclarar un poquito qué significa ser donante, porque hay muchos mitos, muchas leyendas relacionadas a la donación de sangre y Camila trabaja directamente en ese campo y nos va a quitar el velo de la cara, que no es tan complicado, no es tan difícil y es un acto de amor. Yo he visto en muchos países que donar sangre no es simplemente ir y entregar un poco de sangre o un poco de plaqueta. Va más allá, es desprenderse de uno mismo para favorecer a los terceros. Regresamos enseguida. La lucha contra la desnutrición y la anemia infantil es una responsabilidad que nos compromete a todos, al Estado, gobiernos locales y regionales, pero también a nosotros, los ciudadanos. Se puede saber que un niño está con anemia, si está cansado, si se duerme, si se fatiga, no corre, no está alegre, hay que llevarlo al centro de salud y allí se hace un análisis de sangre muy fácil y se diagnostica anemia. Esa anemia se cura con buena alimentación y con eso que se llama micronutriente. Es como echar sal a la comida, se mezcla con todos los otros alimentos que se le da a la criatura y con eso se cura la anemia. En el centro de salud están los micronutrientes, que son absolutamente gratuitos y que la madre tiene la responsabilidad de exigir que le den. La anemia se cura y es responsabilidad de todos, absolutamente de todos. Yo he sido ministro de Salud y apelo a los colegas, comenzando por los médicos, por las enfermeras, somos colegas todos y es nuestra responsabilidad disminuir notablemente los casos de anemia. Infórmate y actúa, todos juntos sí podemos. Bueno, vamos a hablar de algo muy importante, lo que representa ser un donante. Y lógicamente Camila anda muy cerca en ese rubro. Y a mí me gustaría saber qué significa donar sangre, qué significa donar plaquetas, la unidad cuánto contiene, cuáles son los tiempos en los que debe participar, porque hay mucha leyenda urbana con relación al tema y que no tiene nada que ver. Sí, la donación de sangre se hace solamente cada 3 veces al año, cada 4 veces al año, si no me equivoco. En cambio, la donación de plaquetas se puede hacer cada 4 días, es diferente. ¿Y por qué hay esta diferencia? La diferencia es básicamente porque cuando tú donas plaquetas, te conectan a una máquina que como que bombea tu sangre, extrae las plaquetas de tu sangre y esas plaquetas se las lleva a una persona que las necesita. Normalmente es personas que tienen cáncer. Las plaquetas son sumamente necesarias para subir las defensas. Y tu sangre regresa al cuerpo. Y como eres sano, tu cuerpo regenera las plaquetas. Entonces cada 4 días puedes donarlas. Pero para poder donar plaquetas, tus venas tienen que ser muy gruesas porque la sangre regresa al cuerpo. Entonces claro. las venas tienen que ser gruesas. Que hacen un círculo, ¿no? Exacto, para que pueda regresar al cuerpo. Cuando donas sangre, no te sacan 1 litro de sangre como muchas personas piensan, que es justo lo que estaba conversando. Es verdad. Te sacan una unidad que ¿Y qué significa una unidad? un cuarto, en verdad, un cuarto. Eso es lo que te sacan. Una taza. Sí. Una taza de es lo que sangre. te sacan, sí. Y hay muchos mitos sobre la donación de sangre. Por ejemplo,
Si tienes tatuajes no puedes donar, es mentira, sí puedes, después de un año, pero puedes. Hay algunas razones específicas por las cuales no puedes donar. Por ejemplo, si has tenido hepatitis no puedes donar, eso sí es... Sí o sí. Sí o sí, o sea, no importa si tuviste hepatitis a los 2 años, no puedes donar igual, lamentablemente. Así es, si tuviste fiebre amarilla, tifoidea, malaria, hay un montón de razones por las que no puedes donar. ¿Y si estás gestando? Si estás gestando, no puedes donar. Si es que eres mujer y estás con la menstruación, tienes que esperar un tiempo para poder donar. Normalmente por eso la mayoría de hospitales o clínicas buscan hombres para que donen. Y también es necesario que no estés tomando ninguna pastilla. Es súper importante que no tomes ninguna pastilla. Es todo un protocolo que se observa, claro, ¿no? te piden unos requisitos para la donación, Claro. pero que están bien que te los pidan, porque Claro. la sangre va para una persona que está sensible, o sea, que está enferma. Entonces, obviamente, tu sangre tiene que ser lo más limpia posible. Pero a lo que me refiero es que hay un montón de mitos, como por ejemplo, conversamos de eso, que donar te va a engordar, que donar te va a infectar de alguna enfermedad, que donar, o sea, y no es cierto. Puedes donar en un hospital y los hospitales también son limpios, Claro. o sea, no tiene nada que ver con eso. Yo invito a las personas a que sean donantes de sangre voluntarios, porque hay muchos donantes que no son voluntarios y que cobran por la sangre y le cobran a personas de bajos recursos entre 300 a 800 soles por una unidad de sangre. Pero eso no es permitido. No, Por ley. no debería ser permitido, le dicen los vampiros, y se paran afuera de los hospitales esperando a personas que estén desesperadas para... En realidad esa es una situación bien compleja. Probablemente sean personas que no tienen otra alternativa de trabajo, ¿no? Porque no quisiera cuestionar ni juzgar, porque realmente hay que ver qué es lo que pasa en la otra realidad. Personas de repente que lo único que puede hacer es vender su sangre para poder alimentar a su familia. Entonces ya es un carácter social que se debe contemplar desde otra perspectiva. Pero sí, yo concuerdo en el sentido de que la donación, sea cual sea la donación de riñones y qué sé yo, debería ser voluntario y totalmente gratuito, sin ningún beneficio económico, porque eso es lo que mata la donación. Exacto. Por eso se llama donación, ¿no? Exacto, sí. Y es bien complejo, ¿verdad? Y sobre todo hay que ver el otro lado de la familia. Si una familia se atreve a comprar sangre o cualquier otro órgano que necesite para un familiar, es porque el desespero es muy grande. Y es verdad, yo no sé por qué nuestro país está en los últimos lugares de donante, porque hay todo un cuestionamiento de tabúes fuera de contexto. Y lo que también hablábamos en el entretiempo, de que hay personas que opinan sin saber. Mucha gente dice, no, te están sacando 1 litro de sangre. No es así, ¿verdad? No, no es así, te están sacando una unidad. Que una amiga me dijo la vez pasada, me sacaron como 3 litros de sangre, creo, me iba a desmayar. Y es como, bueno, claramente vas a sentirte un poco débil si te sacan sangre, pero después tienes que comer algo. Pero hay un protocolo. Te piden. Hay un protocolo. O sea, si vas a tomar, siempre te dicen, no vayas a donar en ayunas. O sea, toma desayuno, no de grasas, pero toma un desayuno bueno. O sea, sí, ahí te dan un papel Claro. con las cosas que tienes que hacer para poder ser donante. Y tienes que ver si calificas también para ser donante. Claro, porque hay una prueba previa Claro. para ser donante. O sea, no es que yo llego, me sacaron y listo, ¿no? Hay una prueba previa para saber las condiciones en las que se encuentra la sangre, ¿no? Es una dosis mínima y lógicamente ahí entramos en alerta cuando nos dicen usted no puede. Entonces ahí hasta es un aviso. Exacto. ¿No? Porque si uno tiene un problema para donar sangre, entonces hay que ir al médico y saber qué es lo que nos está pasando. Puede que por una mala alimentación, exceso de grasas o algún otro problema que nos alerta y nos avisa. Hasta sería interesante tomarlo desde ese punto de vista. Saber si estamos bien y este sería una buena recomendación, ¿verdad? Sí, claro que sí. Sí, realmente ahora regresemos, pues ya hemos aclarado y hay muchos lugares donde la gente puede ir, podemos entrar en las diferentes páginas para saber dónde se puede donar y hasta para un descarte para saber si realmente tenemos capacidad de donación
porque eso es algo muy importante. Y ahora regresemos a las historias de estos niños del 7º piso. ¿Por qué los niños del 7º piso? Porque el área de pediatría oncológica en hospitales neoplásicas queda en el 7º. En ese piso simplemente fue porque las divisiones fueron. Porque hay personas que, y yo te lo comento, arquitectos que desarrollan por cábalas, por situaciones que no es mejor, así va a tener un ambiente más aireado, más luces, les va a beneficiar más porque el sol va a entrar en mejores condiciones. Son situaciones que se presentan. ¿Conoce la historia del edificio? No, la verdad en ese sentido no la conocía, me parece muy interesante, voy a preguntar si es que era por alguna de esas razones. No, la verdad es que le puse a los niños del 7º piso porque el área de pediatría de neoplásicas está en el 7º piso y por eso le puse ese nombre. Sí, porque en el hospital lo que antes era es hoy día el Rebagliati, pero era ex empleado donde iban los trabajadores, pues el 3er piso donde estaban las mamás gestantes, y en el 5º piso, si no me engaño, me parece que lo han cambiado, estaban los niños que habían nacido con ciertas deficiencias, prematuros o que necesitaban una atención especial, colocados en un área muy especial. Y la pregunta fue ¿por qué? Y dijeron no, porque aquí es donde el sol cae mejor. Y se necesita ese calor, no solamente del ser humano, sino de la naturaleza, para poder alegrar este espacio. Me pareció muy lindo el mensaje, ¿no? Y siempre me quedó ese tema en la cabeza hace mucho tiempo que hicimos un reportaje con relación a esta situación. ¿Cuál de estas historias te ha impactado más en tu vida que ha dicho, mi vida tiene que direccionarse hacia este camino? Bueno, definitivamente la primera historia fue la que más me chocó, la que más me impactó por el desenlace que tuvo, por lo que pasó al final. No lo voy a contar porque si no, o sea, leamos el libro. Tienen que leer el libro, o pueden también ver en la página del libro Los niños del 7º piso que está en Facebook. Ahí yo narro en un momento qué fue lo que pasó que con este niño y qué fue lo que hizo que mi vida cambiara por completo a partir de eso. Sí, realmente eso es muy importante. A mí me gustaría mucho, pues ya viendo toda esta relación, toda esta situación, me gustaría un mensaje personal tuyo. ¿Un mensaje personal en qué sentido? Un mensaje personal sobre todas tus experiencias y lo que te ha llevado, y decirle a las personas, ¿saben qué? Vale la pena, a pesar de la tristeza, continuar apoyando a estos niños. Yo siento que mi meta o lo que yo vine a hacer acá en este mundo, no sé, es ayudar a las personas de la mejor manera que se pueda, de la mejor manera que yo pueda, y esta es la manera que he encontrado. Invito a todas las personas que tengan un corazón generoso a buscar su manera de ayudar y a encontrar también una manera de volvernos más solidarios y volvernos más empáticos con las personas que lo necesitan, porque así creamos un mundo más bonito y un país mejor para todos. Gracias, realmente te agradezco mucho. Has estado con nosotros y lógicamente para mí es muy importante tu presencia. Son historias que van a impactar la vida de todos nosotros. Muchísimas gracias, Camila, por haber estado acá, y a todos ustedes les agradezco. Y lógicamente nosotros regresaremos la próxima semana con mensajes muy importantes, siempre favoreciendo a las familias y especialmente a nuestros niños. Gracias y hasta la próxima.